Aleluya. Continuando con la lectura de la epístola a los romanos, hemos leído hasta el versículo 13 y hemos hecho la reflexión necesaria. Quiero hacer un recuento. En el capítulo 1, el apóstol Pablo habla sobre la culpabilidad del hombre y el poder del evangelio. Eso habló en el capítulo 1. Y además termina el capítulo 1 diciendo que los hombres se fueron detrás de la idolatría y Dios los entregó al adulterio, a la inmoralidad, a la pornografía, a la prostitución y especialmente a la homosexualidad como castigo. Los entregó a juicios de inmoralidad sexual, de depravación, de todo tipo de depravación, al punto que hoy día existe la zoofilia, el bestialismo, la pederastia, y todo lo que los hombres han querido hacer es un juicio al que Dios los entrega porque queriendo ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la idolatría, por imágenes de hombres corruptibles, por adorar la creación, el sol, las estrellas, bestias, reptiles, en fin. En el capítulo 2, que es el que estamos tratando, Pablo hace una reprensión primeramente a los judíos. Este es el capítulo 2. Les dice, a ustedes fue entregada la ley, pero ustedes piensan que porque tienen la ley de Moisés que les fue dada, ustedes son justos y están lejos de condenación y condenan a los gentiles. Pero yo les digo a ustedes, los judíos, que aunque tienen la ley, no son capaces de cumplirla y practican los mismos pecados que todos los gentiles. Eso es lo que trata en el capítulo 2. Aunque eso tiene una aplicación pues a todo creyente que tiene la palabra y que predica la palabra, pero hace que el impío blasfeme la palabra del Señor, porque hay creyentes que también practican los pecados que practican o que cometen los impíos. Pero el capítulo 2 es específicamente para los judíos. Entonces vamos a continuar la lectura. Estamos en el versículo 13. No obstante, voy a continuar pues leyendo allí con el fin de que podamos hacer un recuento de lo que hemos dicho. Dice la palabra del Señor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacen, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. En este versículo 12 que lo vimos en la clase pasada, nos dice que los que estaban sin ley, es decir, los gentiles que no conocen la ley, a ellos no les fue dada la ley, dice, estos han pecado sin ley, pero también perecerán. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver de nuevo en los versículos siguientes. Porque Dios le ha dado al ser humano una conciencia, y por esa conciencia él también puede comprender lo que está bien y lo que está mal. Ahora, en cambio, los judíos dice, y todos los que bajo la ley han pecado, estos son los judíos,
pues por la ley serán juzgados. Quedamos en el versículo 13 ayer, donde dijimos, porque no son los oidores de la ley los que son justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora bien, los judíos escuchaban la ley, debían hacer la ley, pero ellos no fueron capaces de cumplir la ley. Les explico esta parte. La ley no fue dada para ser cumplida. La ley fue dada para señalar los pecados de los hombres. Es para eso que fue dada la ley. Pero nadie es capaz de salvarse por la ley porque contiene un estándar muy alto. Son normas muy altas. Fue dada la ley simplemente para que los hombres se den cuenta que por obras no pueden salvarse y tengan que obligarse a buscar la gracia o el favor de Cristo Jesús. Los hombres deben rendirse. El Señor tiene la intención de salvarlos es por medio de Cristo. Por eso presentó la ley como un espejo donde los hombres se miren y se den cuenta que los que dicen yo soy moralista, yo soy buena gente, yo puedo salvarme con mi religión, yo conozco qué es lo bueno y lo malo y yo creo que Dios me tiene en cuenta, entonces Dios le presenta la ley, más de 600 puntos rigurosos que tienen que cumplir si quieren realmente ser salvos por obras. Tienen que cumplir todo esto y el que quiebre un punto de la ley se hace culpable de toda la ley, pues ningún hombre es capaz de cumplirla. Ahora bien, pasamos a la clase de hoy a partir del versículo 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Noten ustedes que desde que comenzamos la lectura a los romanos les he dicho que contiene mucha teología, mucha teología. La lectura de la carta a los romanos es necesario hacerla en reflexión, lentamente, porque contiene mucha teología y leyendo a las carreras no se va a entender nada. Noten ustedes, porque cuando los gentiles, es decir, los que no son judíos, que no tienen ley, es decir, no tienen la ley de Moisés, la ley dada, la ley de Dios que se le entregó a Moisés, pero ellos por naturaleza hacen lo que es de la ley. O sea, no tienen la ley, no la conocen. Los gentiles no tenían la ley, a ellos no les fue dada. Pero sin embargo sabían por conciencia una diferencia entre el bien y el mal. Como saben la diferencia entre el bien y el mal, pues serán juzgados por ese saber, porque en su corazón tienen una conciencia, una capacidad. Sin embargo, los hombres, aunque tienen la capacidad de saber el bien y el mal, siempre hacen es el mal. Y aunque hacen algunas obras buenas, una aquí y una allá, de todas maneras también hacen obras malas. Y la mayoría de las que hacen pues son malas. Porque la pura presunción de yo soy buena gente, yo no mato, no robo, no violo, esa presunción de buena gente ya es un pecado. Precisamente se llama vanidad, se llama presunción religiosa. Entonces eso lo hace pecador. Entonces estos gentiles, aunque no tengan ley, pues son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Ellos serán juzgados por la conciencia. ¿Quiénes? Los que en el Antiguo Testamento no conocieron la ley. Los que en el Nuevo Testamento no tienen ningún conocimiento de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de todas maneras serán juzgados por su conciencia. En su conciencia les ha sido escrito el bien y el mal, y ellos de todas maneras han elegido el mal, aun cuando en su conciencia tienen esa capacidad. Entonces, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora bien, en el día del juicio, ante el gran trono blanco, Dios sacará a la luz todos los pecados, no solamente los públicos, sino sacará a la luz los pecados privados, todos aquellos pecados que los hombres cometieron y que nadie sabía que los habían cometido, el Señor los expondrá públicamente. Yo no creo, mi hermano, que usted quiera
ese día que le publiquen sus pecados y que todo el mundo se dé cuenta de lo que hizo. Y las personas que consideraban que era un hombre recto, una mujer recta, se dé cuenta que no tenía tanta rectitud como aparentaba. Ahora, ¿cómo hemos sido librados de eso los cristianos, los hijos de Dios? Bueno, la pura gracia, la purita gracia del Señor nos alcanzó, nos llamó, nos perdonó, nos justificó, nos había escogido, no sabemos cómo, tampoco sabemos por qué, solo que la Biblia nos dice que por soberanía del Señor, Él nos llamó y nos perdonó y nos justificó. Y esto hace un borrón y cuenta nueva, borra nuestros pecados y nuestras rebeliones, borró nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y el Señor lo hizo solamente por amor y soberanía. Entonces, cuando vayamos ante el tribunal de Cristo, no serán expuestos nuestros pecados, aunque serán quemadas las cosas que hicimos inútiles, las que no tenían nada que ver con las misiones del Señor Jesús para salvar al mundo, para edificar el cuerpo de Cristo, pues eso será quemado y no será recompensado. Y eso pues nos causará allí una conmoción interna frente a todos nuestros hermanos, pero recibiremos recompensas por haber trabajado en la obra del Señor. Pero no iremos al juicio del trono blanco para ser juzgados. Esto será en el tribunal de Cristo solamente. Mientras que en el trono blanco, en el juicio final, estarán todos los pecadores, los que rechazaron el evangelio del Señor, y allí serán expuestos todos los pecados de ellos. Públicamente el Señor los expondrá. Entonces, es necesario que nosotros comprendamos que estaremos allí como testigos, más bien, como testigos. Ahora bien, Pablo está explicando en estos versículos que aunque la ley no fue dada a los gentiles, sin embargo ellos tienen un conocimiento innato del bien y el mal, conocen de manera instintiva que no deben mentir, que no deben robar, que no deben cometer adulterio, asesinar, etcétera. Pero ellos de todas maneras han hecho estas cosas, aunque intuitivamente saben que no deben hacer, pero ellos lo hacen. Entonces, de modo que los judíos pensaban que si ellos guardaban, por ejemplo, el sábado, pues ellos eran muy morales por esto, pero de todas maneras violaban el resto de los mandamientos. Así, los gentiles que no tienen esta ley de guardar sábado, no comer esto, no comer aquello, pero ellos sabían que no debían mentir, no debían robar, sin embargo lo hicieron, aun cuando no tenían la ley de Dios. De modo que tanto los unos como los otros quedan expuestos al juicio del Señor. Ahora bien, entonces, cuando la Biblia dice en el versículo 15 que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, los gentiles, entonces no es la ley misma la que está escrita en sus corazones, sino la obra de la ley. Ellos no tienen la ley de Moisés, pero sí tienen la obra de la ley escrita en su conciencia. No haga esto, no haga aquello. ¿Y cómo es eso dado al hombre? Bueno, cuando Dios creó al hombre, Dios sopló en él espíritu de vida. Y cuando sopló en él, le dio esa capacidad de conciencia, de discernir entre el bien y el mal. Desde el principio que Dios creó al hombre, le dio esa capacidad. Sin embargo, el hombre lamentablemente escogió pecar. Escogió esto y desde que escogió pecar, cayó. Y cuando el hombre cayó, ahora no es capaz de salvarse por su propia cuenta. El hombre fue capaz de escoger pecar, pero ya no es capaz de escoger salvarse, ya no puede, ya cayó. Es por eso que la gracia es soberana. El Señor quiso ahora salvarnos, a los que Él quiso salvar. Entonces Él dejó en la conciencia la capacidad de discernir entre el bien y el mal, pero el hombre, ya su naturaleza caída, lo hace pecar una y otra vez. Y lo más tremendo es que el ser humano disfruta pecar, porque algunos pueden decir, bueno, es culpa de Adán y Eva que ellos pecaron y nos dejaron a nosotros esta herencia. Podríamos culpar a Adán y Eva, pero el asunto es que el ser humano disfruta el pecado y no solamente lo disfruta, lo repite. Los seres humanos pecan y cuando les gusta dicen, oye, me gustó,
entonces repiten los pecados, repiten las idolatrías, la hechicería. Si se jugó la lotería y le preguntó a un brujo cuál es el número y de pronto ganó un pequeñito premio por allí, le gustó esa brujería y la repite. Si mintió y la mentira le salió efectiva y pudo pasar tranquilo, absuelto ante los hombres y nadie se dio cuenta que mintió, entonces él repite la mentira. Y si él se da cuenta que lo descubrieron, pero las cosas no salieron tan mal como él esperaba, pues entonces repite los pecados. Así con todo pecado, de cualquier índole, los hombres repiten los pecados porque los disfrutan. El hombre es realmente culpable de todo lo que ha cometido. Entonces, en el día en que Dios juzgue por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, ese día saldrá a la luz todo lo que los hombres han hecho. Frente a toda la humanidad serán publicados sus pecados. Ahora, vamos al versículo 17 y aquí queda muy claro lo que les estoy diciendo, que primeramente está hablando a los judíos en este capítulo 2, aunque de alguna manera incluye a los gentiles de vez en cuando. Dice, tú te llamas judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Aquí está confirmado. Te llamas judío, te apoyas en la ley, piensas que eres salvo porque eres judío y porque tienes la ley de Moisés. Entonces el apóstol aquí confronta este asunto de manera directa con ellos y les dice prácticamente, ¿están perdidos los judíos, aquellos que tienen la ley? Pues naturalmente la respuesta sería sí, están perdidos aunque tengan la ley. No hay duda de que los judíos entonces estaban creyendo que por tener la ley eran salvos, pero aquí Pablo comienza a confrontarlos como el que les dice, ustedes son leña para el fuego del infierno. ¿Qué piensan ustedes? Que porque tienen la ley, recitan la ley todos los sábados, ustedes son más grandes que los gentiles. No, son más responsables que los gentiles, porque los gentiles no tienen la ley de Moisés. Entonces ellos serán juzgados por su conciencia. Pero en cambio ustedes, judíos, serán juzgados directamente por la ley, porque ustedes la tienen, pero no son capaces de cumplirla. ¿Creen que son salvos? No, ustedes van a hacer que el infierno se encienda más fuertemente. Les está haciendo una confrontación. La verdad es que me parece bastante fuerte, pero de todas maneras es justa. Aunque parezca muy fuerte el trato de Pablo con los judíos aquí, de todas maneras es justa, porque esta reprensión viene de parte del Espíritu Santo para mostrar tanto a judíos como gentiles que ninguno de nosotros puede justificarse a sí mismo, sino que está obligado a buscar la gracia y el perdón solamente en el Señor Jesucristo. Entonces Pablo tiene que destruir toda pretensión, mostrando todas estas circunstancias, tanto a judíos como a gentiles, que no piensen que están muy cerca de Dios por sus obras. Entonces está pasando una revista aquí, los está confrontando frente a la palabra y a la verdad. Conoces su voluntad y eres instruido por la ley y apruebas lo mejor. Bueno, ustedes judíos pueden leer toda la cátedra de la ley. Conocen la voluntad de Dios, están las escrituras, ustedes pueden hacer un bosquejo general, ustedes pueden aprobar qué es lo mejor, porque la ley enseña a evaluar los valores morales. Sí, ustedes están convencidos de que son guía de los ciegos, de que ustedes son la luz de este mundo que está en tinieblas. Ustedes se enorgullecen de ser la guía. Sí, incluso los fariseos, ellos pretendían, los fariseos, ser la raza pura, la raza apartada, la raza santa, pero el Señor Jesucristo les dijo, generación de serpientes, víboras, sepulcros blanqueados, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Se sienten orgullosos y muy guardadores de normas, pero yo sí conozco sus corazones y sus verdaderas obras. Ustedes dicen que son instructores de los ignorantes, dice el versículo 20, que son maestros de niños, que tienen en la ley la forma del conocimiento de la verdad, que ustedes se sienten calificados para corregir a los ignorantes, a los insensatos, para enseñar a todo el pueblo,
y para dar ejemplo a los gentiles. Eso es lo que ustedes se sienten. Pero tú, dice el versículo 21, tú pues que enseñas a otro, pero no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no debes robar, pero ustedes, los judíos, roban. ¿Sí? Entonces, estas cosas en las que ustedes se enorgullecen, de todas maneras yo conozco que ustedes las están haciendo. Desen cuenta que en Malaquías, el Señor, y también en el libro del profeta Isaías y Jeremías, el Señor le decía, estoy cansado de sus sacrificios aparentes. En Malaquías termina diciéndoles, malditos sois con maldición, yo ya no quiero más sus sacrificios, porque ustedes tienen una religión aparente. Esto también debe enseñarnos a nosotros los cristianos. Si queremos hacer una aplicación, se puede hacer una aplicación, que cuando los cristianos tienen una iglesia para cantar y predicar y saltar y danzar y tantas cosas que hacen, ¿no? Incluso pues algunos hacen estas cosas más normales, ¿no? Más pues tradicionales, costumbres evangélicas, pero hay otros que hacen cosas que más bien son ridículas, ¿no? Como tirarse al piso, revolcar, cacarear, que el bautismo de la risa, que yo no sé cuántas cosas, ¿no? Y toda esa apariencia de poder de Dios, que no es más que una blasfemia, que engañan con todo esto. El Señor detesta todos esos sacrificios humanos y religiones que no sirven para nada. La gente cae al piso, dice que lo tomó el Espíritu Santo, se revuelcan y luego salen a la calle y llevan la misma vida. Siguen siendo lo mismo, son mentirosos, chismosos, entrometidos, no evangelizan el mundo, jamás han predicado como Pedro por ahí a una esquina, aquí, allá, o han llevado a una persona a la iglesia para que se convierta, se arrepienta. No lo han hecho, pero en los cultos a veces los ve uno cacareando, hablando en lenguas. Esta semana veía el video ese de Cas Luna donde llama al supuesto profeta, yo no sé cómo se llama ese tal profeta Johnny, como que le llama, y pues puse ese videíto en el estado para que la gente vea cómo el pueblo evangélico está siendo engañado por estos hombres. Y allí comienzan ellos de que chiribiche, 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 y se echan a reír y se mueren de la risa, y el público aplaudiendo esto. Realmente es una burla contra el Evangelio, una burla contra los dones del Señor. Se burlan públicamente de los dones, de la manifestación del Espíritu. Realmente se están burlando, no están tomando las cosas con seriedad. La Biblia tiene claramente una regla, una norma para la manifestación de los dones del Espíritu. Dicen que son para edificación del pueblo, que son para que el pueblo sea restaurado, edificado, bendecido, y además los dones tienen el propósito, porque el Espíritu Santo tiene ese propósito de glorificar a Cristo, no es ridiculizar a Cristo, no es ridiculizar el Evangelio, ridiculizar la iglesia, hacer que parezcamos absurdos, locos, insensatos, sin sentido, sin que el pueblo quede sin ninguna edificación ni nada. Salen del culto totalmente confundidos, diciendo cosas incoherentes, cosas que no están en la palabra. Entonces, bien, volvemos al tema. Al judío el Señor lo está reprendiendo porque tienen la ley, pero cometen pecados que practican todos los gentiles. Y le está diciendo, ustedes se creen maestros de los demás, pero practican pecados igual que los demás. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? Las iglesias que deben predicar el Evangelio, que deben glorificar a Cristo, adornar el Evangelio, hacer que se vea poderoso realmente, presentarlo realmente como es, con decencia, con autoridad, con poder, sin blasfemia, que sea adornado, que sea hermoso, que la gente diga, me gustaría ser cristiano cuando escucho a estos hablar, cuando escucho a estos predicar, cuando veo su comportamiento, cómo levantan las manos y adoran al Señor, cómo algunos caen de rodillas glorificando a Cristo, cómo se ve que aman al Señor y salen del culto y son personas renovadas, son personas de buen testimonio, son personas de poder, de autoridad real. Se nota que realmente están instruidos en la palabra, que tienen un gran conocimiento. Su testimonio dice que están aprendiendo en esa iglesia una buena palabra. Eso es y debería ser el Evangelio. Pero los gentiles, es decir, los que no son cristianos, blasfeman el Evangelio a causa de los que dicen que conocen la palabra. Volvemos al tema. Los judíos hacían que el mundo blasfemara la palabra de Dios y la ley dada a Moisés, porque el comportamiento de los judíos era tan igual, tan bajo, tan perro como el de todas las naciones gentiles. Y aquí Pablo los está
reprendiendo con estas palabras. El versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, pero eres adúltero. Tú que abominas de los ídolos, pero cometes sacrilegio. Es decir, ustedes que dicen que abominan los ídolos, que no practican idolatría, pero han convertido la idolatría en un negocio, porque ellos, aunque del todo no adoraban estatuas, pero ellos vendían estatuas, trabajaban con los metales de todas esas estatuas, esos ídolos, y hacían cositas y vivían del negocio, aun cuando se burlaran de los gentiles y decían, los gentiles son como torpes, como brutos, adorando matachos. Nosotros no adoramos eso, pero de todas maneras habían caído en el tema de vender la idolatría. Entonces trabajaban en eso. Tal es el caso de los cristianos que llega diciembre y dicen, yo no celebro fiestas paganas, pero venden pólvora, compran pólvora y la queman. Yo he visto que en las iglesias compran pólvora, la queman, lo mismo evangélico le compran a sus hijos la pólvora. Eso no es cuento, lo sabemos porque en nuestro vecindario lo hay. Evangélicos que le compran a sus hijos la pólvora y queman, y a veces los hijos se accidentan, se queman la ropa, una mano, un ojo, en fin, es un peligro todo esto de estas fiestas paganas que celebra el mundo, pero muchos evangélicos participan de todo eso, ¿no? Están pendientes de que les nace supuestamente el niño y todas estas cosas, y tuki, 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 mi burrito sabanero, y corra para arriba y para abajo, porque están de compras, porque es que llegó diciembre, llegó, entonces con el cuento de que les nace un niño, están en toda esa compradera de cosas para aquí y para allá. No quiero llegar al punto del legalismo, de decir que no pueden comprar absolutamente nada porque es diciembre, o no estamos diciendo eso, o que no puedan comerse una comida, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del corre-corre del paganismo y de las cosas que se compran. Un cristiano quemando pólvora, quemando año viejos, pues no le queda nada bien porque es una costumbre pagana. El mundo es el que anda en eso y nosotros no participamos de tales cosas. Pero los judíos abominaban los ídolos, pero estaban en el negocio de la idolatría. Entonces es necesario, el versículo 23, que comprendamos estas cosas. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Entonces se gloriaban de la posesión de la ley, pero igual deshonraban a Dios que les había dado la ley, cometiendo infracción contra los preceptos del Señor. El versículo 24 dice, pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ustedes judíos hacen que las naciones blasfemen el nombre del Señor y se burlen del Dios invisible Jehová. Las naciones se burlan de Dios. Ah, mire, ellos dicen que tienen una ley santa, sagrada, que el Dios de ellos es santo, pero ellos, mire, predican los sábados y predican muy bien, son muy ortodoxos, tienen sacerdotes allí que les leen la ley, le dicen cuáles son las normas, pero mírenlo entre semana. Guardan solamente el sábado. Eso me recuerda a una religión por ahí que se llama la religión del séptimo día, que hacen igualito que los judíos. El sábado esos son pero bonitos, eso mejor dicho, se consagran, pero el resto de semana, bueno, algunos son más malos que Caín. No así muy lejos están muchos evangélicos que guardan el domingo, muy sagrados, se ponen muy bonitos, pero entre semana también son como Judas. Entonces, mi querido hermano, hacemos que la gente blasfeme y creo que todos hemos caído en eso. Esta combinación era lo que hacía que la gente blasfemara el Evangelio, o que blasfemara la ley de Moisés, o que blasfemara el nombre del Señor. Combinaban la religión con lo profano, y eso era muy común entre los judíos. Es muy común también hoy en día. Recuerdo que fui a predicar a una iglesia por allá que tocaron muy bonito los músicos, y el tema de la campaña que me pusieron, el pastor puso el lema Santidad a Jehová. Esa fue el lema de la campaña, y yo prediqué 3 días. El domingo en la mañana, que estaba la iglesia, bueno, a reventar, una iglesia grande por allá en Falcón. Entonces, cuando estaba predicando, se me ocurrió decir esta palabra, esta frase. Dije, ustedes han visto cómo hoy los músicos han entonado himnos muy hermosos, han tocado muy profesionalmente y nos han llevado a adorar a Dios con cánticos de una manera tan correcta, tan hermosa. Les dije, porque estos músicos están consagrados para el Señor. Ustedes no ven a estos músicos en las discotecas, nunca los ven cantando música mundana,
ni los ven en esas cosas porque ellos están consagrados para el Señor. Bueno, yo dije eso porque supuse que estos músicos estaban consagrados para el Señor. Le dije, usted no los ven a ellos en las discotecas el viernes y luego el domingo cantando aquí en el púlpito. Y bueno, cuando terminé la actividad, alguien me llamó aparte y me dijo, hermano, ¿por qué usted dijo esas cosas? De los músicos. Dije, bueno, es lo que debe ser, ¿no? Están apartados para el Señor, son consagrados para esto. Me dijeron, no, es que usted dio en el blanco con eso, porque ellos trabajan en las discotecas y en los clubes, ellos se ganan la vida pues tocando música mundana, toda la música mundana que está de moda, y en eso es que ellos se ganan pues la plata, ellos sostienen su familia de esa manera, pero pues los domingos ellos vienen aquí y tocan, son los músicos de la iglesia, pues aquí también se les da será su ofrenda, lo que sea, ellos están contratados aquí para la iglesia, para que le sirvan al Señor aquí. Pero ellos tienen en su vida secular, pues la música mundana con la que ellos viven en las discotecas y clubes. Imagínense yo diciendo y echándoles flores sin saber quiénes eran las joyitas. Y allí quedó claro eso, que el Espíritu Santo era el que estaba hablando. Pero es que hoy es muy normal mezclar lo profano con lo santo y hacer que los impíos se burlen de nosotros y nos blasfemen. Mire ese borracho el viernes cantándole allá a los borrachos que bailan pegado, toda clase de música mundana. Y mire el domingo tan bonito que canta, cuán grande es Él y cuán grande es Él. Y cómo toca el teclado de bonito y cómo se consagran los domingos. Bueno, era lo mismo que le pasaba a los judíos con la ley. Hacían una mezcla entre lo profano y lo santo. El versículo 25. La circuncisión en verdad aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Bueno, los judíos se cortaban el prepucio del miembro y era la marca de los varones que decía que eran judíos y que guardaban la ley. Pero era una burla, porque se cortaban el prepucio y tenían esa marca ahí en la carne, pero para nada servía porque ellos seguían la misma vida de los mundanos. Total que lo que se hacían era una herida en la carne. Por eso los profetas siempre reprendieron al pueblo diciendo, circunciden el prepucio del corazón, háganse la circuncisión pero en el corazón, porque en la carne para nada sirve. Ahora bien, en el versículo 26, por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será considerada la incircuncisión como circuncisión? Entonces, si los gentiles que no se han circuncidado, pero ellos a veces tienen normas morales que los obligan a comportarse bien, pues se están portando mejor los gentiles que ni los judíos, ¿sí? Que aunque sea tratan por algún conocimiento de conciencia, de hacer las cosas rectas. Es simplemente una comparación que está haciendo Pablo. No está diciendo que son muy buenos los gentiles, pero está diciendo que el gentil a veces se adhiere a la moralidad mejor que el que tiene una marca en la carne y se hace llamar judío. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda la ley perfectamente, te condenará a ti que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, está haciendo aquí otra comparación. Los gentiles, si guardaran la ley, ellos que a veces se comportan moralmente, si guardaran la ley, serían jueces para ustedes que son judíos y que tienen la ley y que no la guardan. Podría un gentil levantarse y condenarlo a usted. Es simplemente una comparación. Entonces, les aclaro a ustedes los judíos, dice el versículo 28, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Un judío verdadero, un israelita verdadero, consagrado para el Señor, no es el que nace en Israel y tiene la ley de Moisés. No, no es ese, sino que el verdadero judío, el verdadero israelita hijo de Abraham, que está bajo las promesas, es el que tiene un corazón convertido. Una persona puede tener la circuncisión en la carne, puede tener la ley de Moisés, puede ir los sábados al templo, escuchar la lectura de la ley, pero si es un transgresor de la ley, no es un verdadero israelita que está bajo las promesas dadas a Abraham. El versículo 29 dice, sino que es judío, judío verdadero, el que lo es en su corazón, en lo interior,
el que tiene la circuncisión adentro en su alma, en su espíritu, y no según la pura letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces es judío aquel que no solo es descendiente de Abraham, sino que manifiesta también una vida piadosa, una vida justa, una vida recta. Este pasaje entonces no enseña que todos los creyentes sean judíos, ni que la iglesia sea el Israel de Dios. Pablo está hablando de aquellos que han nacido del linaje judío y está insistiendo aquí que el mero hecho del nacimiento y la ordenanza de la circuncisión no son suficientes. Tiene que haber una realidad interior, una vida devocional. Y esto pues sería para todos. ¿Cómo aplicaríamos esto al creyente? Bueno, de la misma manera, aunque esta palabra del capítulo 2 es especialmente para los judíos, porque en el capítulo 3 sí vamos a pasar a los gentiles directamente. En el capítulo 2 Pablo reprende a los judíos. Le dice, ustedes piensan que por ser judíos, ustedes ya están salvados y tienen la ley y listo, pero yo le digo que no, tienen que tener un corazón recto, convertido, volverse a Dios. Y en el capítulo 3 pasa ahorita a decirle a los gentiles, y ustedes gentiles que se burlan de los judíos porque son pecadores, en el capítulo 3 les voy a decir a ustedes que todos ustedes están condenados y son malos. Eso cuando lleguemos al capítulo 3 se va a dar cuenta que ahora le habla a los gentiles y le dice, todos ustedes son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces deja tanto a judíos como a gentiles fuera de la salvación por obras y los reprende y los llama al arrepentimiento tanto a judíos como a gentiles. Entonces cuando lleguemos al capítulo 3 se darán cuenta de esto. Así que los que combinan esa manera de vivir, la señal exterior, de tener circuncisión, de tener la ley, de ir el sábado al culto judío y todo, pero viven igual que los gentiles, están condenados. ¿Aplicaríamos esto a nuestra vida? Que somos bautizados, tomamos la cena del Señor, vamos a culto, algunos se tiran al piso, danzan, alaban, gritan aleluya, gloria a Dios, tienen las marcas de ser supuestamente el pueblo de Dios, pero en la vida interior y en el testimonio no alumbramos ni brillamos realmente. La gente odia esa manera doble de vivir de muchos judíos y también odia esa manera de vivir de muchos cristianos que combinan lo profano con lo santo, pero ahí van, disimulando de que vamos para el cielo, pero haciendo lo malo, aunque disimuladamente. Bueno, algunos no disimuladamente, ¿no? Algunos lo hacen muy descaradamente, ¿no? Cuando vemos a esos predicadores, especialmente los de la prosperidad, que hablan tan horrible, que blasfeman tan asquerosamente, y a ellos no les da ninguna vergüenza predicar esas cosas y estafar y engañar y decir mentiras y profetizar tantas mentiras. Bueno, ellos no lo están haciendo muy disimuladamente, la verdad es que están siendo muy descarados, ¿no? Pero bueno, últimamente hemos tenido que ver con mucha vergüenza las predicaciones del señor Dante Gebel y créame que cada día está más blasfemo y estoy muy sorprendido por la capacidad que tiene de hacer reír a la gente con tantas blasfemias y incluso una de sus oraciones hace 15 días en púlpito, en la oración dice, porque nosotros en este momento, y habló de la palabra, dijo que no nos vamos a referir a la palabra, olvídate de la palabra, le dijo a la gente, de la palabra escrita, olvídate de la palabra escrita, haz una relación, una conexión directa con tu Dios ahí, pero ¿cómo va a decir olvídate de la palabra escrita? Y eso está en las redes, ustedes pueden ver los mensajes, uno queda sorprendido, pero el público no se da cuenta de eso. O sea, él en una frase corta dice olvídate la palabra escrita en este momento, pero ¿cómo así que olvídate la palabra escrita? O sea, ¿es bestia y se ayuda o qué le está pasando? Pero ¿por qué pasan estas cosas? Pasan porque la soberbia les gana. Ellos se sienten grandes, independientes, ¿sí? Pero no solo eso, pasa porque el público los aplaude. Mis amados hermanos, estamos haciendo que el mundo blasfeme el Evangelio con nuestro comportamiento. Yo no me presento como mejor en este momento, sino con mucho temor. Yo quisiera no ser el predicador de esta iglesia, ni tampoco de ustedes en este matutino. Quisiera que Dios escoja a otro y no a mí.
porque el compromiso de esto es demasiado grande, pesa demasiado sobre los hombros. Cada día es una terrible responsabilidad de todo lo que uno lee y va enseñando y va predicando. Y cada día que leemos, esta es la tercera o quizá la tercera vez que enseño la carta a los romanos. Y la primera vez sentí mucho temor al enseñarla. La segunda vez ya me daba un poco más de temor. La tercera vez, que es esta, no quisiera ni enseñarla, porque conozco esta carta y sé que lo que les voy a enseñar es muy drástico, capítulo tras capítulo, es terrible, confrontador, muy fuerte, y finalmente uno lee la carta a los romanos y uno se siente inconverso al final de la carta. Uno cuando termina la carta dice, yo creo que tengo que convertirme otra vez. Literalmente es así. Hablo con la seriedad que necesita la lectura de esta carta. Porque algunos dirán, yo leo la carta a los romanos y no siento nada. Ah, yo la leo y me siento más cristiano que ni Pablo siquiera. Me imagino algunos diciendo eso. Yo no, yo cuando leo la carta a los romanos me siento inconverso. Siento que yo realmente no ni he comenzado el evangelio siquiera. Así de que es una grandísima responsabilidad que Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita terminar esta carta en victoria.